Página 1. El único y su propiedad, Max Stirner, 1844. Johann Caspar Schmidt, cuyo seudónimo, Max Stirner, hace alusión a su amplia frente, nació en 1806 en la ciudad alemana de Bayreuth. Estudió filología, filosofía y teología en Königsberg, Erlangen y Berlín sin una meta determinada. Sus estudios fueron irregulares y con numerosas interrupciones. En 1837 Stirner se unió al club de jóvenes hegelianos conocido como Los Libres, que se reunía en Berlín, una tertulia filosófica y política donde trabó relación con Engels y Bruno Bauer. Aparte de esta asociación, Stirner llevó una vida retirada y silenciosa, sin apenas amigos ni relaciones sociales. En 1844 publicó su obra más conocida, El único y su propiedad, y en 1852 la primera parte de Historia de la Reacción, obra que quedaría incompleta a su muerte, en 1856. Max Stirner, seudónimo de Johann Caspar Schmidt, nació en 1806 en Bayreuth. Estudió filosofía, teología y filología clásica en Erlangen y Berlín. De 1839 a 1844, fue profesor de un liceo privado de señoritas de Berlín. Formó parte del círculo de los jóvenes hegelianos. En 1844, apareció su obra capital, El único y su propiedad, expresión más radical del pensamiento de la llamada izquierda hegeliana, en la que la crítica se lleva a las consecuencias más extremas de una negación decidida de los ideales y valores morales, sagrados, del Estado y del derecho, pero también del humanismo feuerbachiano y del comunismo, a los que Stirner opone una moral fundada en los intereses egoístas de cada uno, aunque distanciándose resueltamente del egoísmo estrechamente económico y dinerario característico de la sociedad burguesa, la insumisión y la libre asociación de los individuos. La obra, que en su momento suscitó las críticas de Feuerbach y de Marx y Engels, la ideología alemana, fue pronto olvidada. Stirner pasó los últimos años de su vida en condiciones de creciente penuria, ejerciendo sucesivamente de empresario lechero, traductor, corresponsal de prensa y comisionista mercantil. Murió en 1856 en Berlín, solitario, indigente y olvidado. El único y su propiedad sienta las bases del anarquismo individualista y es precursora del pensamiento nietzscheano. Para Stirner el individuo debe ser el único ser supremo, liberado del yugo de Dios y de su reflejo en los humanismos. Este individuo autoliberado es el egoísta, el único que más tarde daría lugar al superhombre nietzscheano, y solo asumiendo sin hipocresías ese egoísmo esencial, el hombre puede llegar a ser feliz. Stirner distingue entre el concepto de sociedad, asociación forzosa y represiva de seres alienados controlada por el Estado, y el de libre asociación de individuos soberanos con fines mutuamente egoístas. Nada prevalece sobre mí. Sentencia sin concesiones. Esta obra, que no ha perdido un ápice de actualidad, según Habermas el producto de la rigurosidad de un monomaníaco, ha ejercido una profunda influencia en varias corrientes de pensamiento, que abarcan desde el anarquismo hasta el liberalismo capitalista. Prólogo. A la memoria de Enrique Palazzo. Tengo una profunda emoción escribiendo este prólogo. Varias son las razones. Después de los años transcurridos de mi vida he hecho editoriales, escrito innumerables artículos, pero nunca he prologado un libro, este es el primero. El hecho de que los compañeros de la Federación Libertaria Argentina, su editorial Reconstruir se hayan fijado en mí y me lo hayan pedido, agiganta esa emoción. ¿Y qué puedo decir del libro elegido? Para mí, lejos, una de las más brillantes críticas elaboradas, principalmente, contra esos dos monstruos, el Estado y la religión. Seré breve por tres motivos. Para poder incluir una breve biografía del autor, algo muy importante para que el lector tome conocimiento de él, algo que debería ser regla general y más en este caso en que no es muy conocida, para que rápidamente pueda empaparse del contenido del libro, y porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. El único y su propiedad es uno de esos libros que son masazos a lo estatuido y que por suerte nacen en el devenir de la historia humana y por supuesto que contra la corriente. Me vienen a la mente varios títulos como ejemplo, libros que me han impactado sobremanera, El discurso de la servidumbre voluntaria, o El contrauno de Etienne de la Boétie, en pleno auge de los reyes, en las postrimerías de la Edad Media, del deber de la desobediencia civil de Henry de Thoreau, en pleno predominio de los estados, Homenaje a Cataluña y 1984 de George Orwell, en pleno auge de la dictadura estalinista.
Max Stirner fue anarquista antes de tiempo, aún negado por muchos de ellos. Sin embargo, es sin dudas un anarquista de buena ley. Así lo considera en su libro El Anarchia, et Aristocoli, autor de la introducción de la versión más cuidada del Único, la italiana, y uno de los mayores estudiosos de la obra de Stirner y del anarquismo en general. El raconto de los agitadores, o sea los escritores que han conformado el cuerpo doctrinario del anarquismo, comienza con la crítica metafísica de M. Stirner, con las negaciones de Dios y del Estado. Continúa con la crítica económica de P. J. Proudhon, con sus análisis de la propiedad y la justicia, la crítica política de M. Bakunin, analizando el materialismo político, la libertad y la ética social. La crítica sociológica de P. Kropotkin, analizando la ciencia y el anarquismo y las posibilidades de la sociedad futura. Y concluye con la crítica individualista de B. R. Tucker, considerando la libertad política, la libertad económica y la libertad individual. Max Stirner está muy relacionado con mi compenetración con el anarquismo. Recuerdo que en uno de esos viajes de búsqueda realizado en 1970, conocí a Joaquín Jordao, único anarquista dentro de un pequeño grupo de jóvenes universitarios izquierdistas, que luchaban contra la dictadura de Caetano, y que me demostró en las largas charlas que mantuvimos que yo, sin saberlo, era, también un anarquista. Luego llegaron las lecturas y el conocimiento, comenzando por una reseña de André Laude titulado Historia, Fundamentos y Direcciones del Pensamiento Libertario, publicada en Nuevo Planeta de marzo/abril de 1970, donde el pensamiento de Stirner tenía un lugar relevante y fue su ideología con la que me identifiqué más profundamente. Decía más arriba que este libro nace contra la corriente. Dentro de un grupo de jóvenes, discípulos de Hegel, integrantes del Círculo Los Libres, donde imperaba el colectivismo socialista y el antiindividualismo preconizado por el maestro, Stirner lanza, en 1844 esta obra. Y ese fue, quizá, el problema. Los libros masazo, como toda idea masazo que salen al cruce de lo estatuido, son al principio negados, principalmente por la inteligencia, que en la gran mayoría de los casos, por no decir siempre, no es más que el funcionariado del poder. Por eso es siempre tan fácil para los poderosos acallar a los que se le oponen, casi siempre un individuo aislado, ya que los que lo rodean están masificados por la escuela, los más media, las religiones. Esos libros ideas son los que también describe J. de Jacquet en el Humanisferio. Este libro no está escrito con tinta, sus páginas no son hojas de papel. Este libro es acero forjado en octavo y cargado de fulminato de ideas. Es un proyectil autoricida que disparo en cantidad de 1000 ejemplares sobre el pavimento de los civilizados. Ojalá vuelen lejos sus cascos y horaden las filas apretadas de los prejuicios. Ojalá la vieja sociedad se desmorone hasta en sus cimientos. Pero por suerte la semilla rebelde e iconoclasta caída, germina, crece y fructifica. Ese es el caso de El Único. ¿Qué se puede decir de este libro? Es difícil extractarlo en pocas palabras. Ninguna simplificación sirve. Pero se podría decir que demuestra que lo único cierto, real, es el individuo, o sea cada uno de nosotros, algo único e irrepetible. Todo lo demás es ficticio. Humanidad, Dios, Estado, pueblo, patria. Palabras, solo palabras, que no tienen interés para mí y, peor aún, casi siempre son mis enemigos. Dios y la humanidad no han basado su causa en nada que no sea ellos mismos. Yo basaré, pues, mi causa en mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy para mí todo, soy el único. Repitiendo el final de la introducción, lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío, no es general, sino única, como yo soy único. Nada está, para mí, por encima de mí. ¿Qué se puede decir del autor, además de lo escrito en su biografía? Quisiera repetir el comienzo del prólogo del Golden de H. de Thoreau, escrito por Henry Miller, refiriéndose a Thoreau, pero en mi caso, aplicándolo a Stirner. De ninguna manera es un demócrata, tal como hoy lo entendemos. Es lo que Lawrence llamaría un aristócrata del espíritu, o sea lo más raro de encontrar sobre la faz de la tierra, un individuo. Espero haber conformado al lector y a los editores. Los dejo con Max. Vicente Eloy Cano, agosto de 2003. He fundado mi causa en nada. ¿Qué causa es la que debo defender? Antes que nada,
la buena causa, la causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia, luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria, más tarde será la del Espíritu y miles más después. Únicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. Vergüenza del egoísta que no piensa más que en sí mismo. Pero esos cuyos intereses son sagrados, esos por quienes debemos trabajar, sacrificarnos y entusiasmarnos, ¿cómo entienden su causa? Ustedes que saben de Dios tantas y tan profundas cosas, ustedes que durante siglos exploraron las profundidades de la divinidad y penetraron con sus miradas hasta lo profundo de su corazón, ¿pueden decirme cómo entiende Dios la causa divina que debemos servir nosotros? Y ya que tampoco nos ocultan los designios del Señor. ¿Qué quiere? ¿Qué persigue? Abrazó, como a nosotros se nos pide, una causa ajena y se ha hecho el campeón de la verdad y del amor. Este absurdo indigna. Nos enseñan que siendo Dios todo amor y toda verdad, las causas del amor y de la verdad se confunden con la suya y le son consustanciales. Les repugna admitir que Dios pueda, como nosotros, hacer suya la causa de otro. Pero ¿abrazaría Dios la causa de la verdad si no fuera la suya? Dios no se ocupa más que de su causa, porque al ser el todo en todo, todo es su causa. Pero nosotros no somos todo en todo, y nuestra causa es bien mezquina, bien despreciable, por eso debemos servir a una causa superior. Más claro, Dios no se preocupa más que de lo suyo, no se ocupa más que de sí mismo, no piensa en nadie más que en sí mismo y no se fija más que en sí mismo, pobre del que contradiga sus mandatos. No sirve a nada superior y no trata más que de satisfacerse. La causa que defiende es únicamente la suya. Dios es un ególatra. Y la humanidad, cuyos intereses debemos defender como nuestros, ¿qué causa defiende? ¿La de otro? ¿Una superior? No. La humanidad no se ve más que a sí misma. La humanidad no tiene otro objeto que la humanidad. Su causa es ella misma. Con tal que ella se desarrolle no le importa que mueran los individuos y los pueblos. Saca de ellos lo que puede sacar, y cuando han cumplido la tarea que les reclamaba, los echa al cesto de papeles inservibles de la historia. La causa que defiende la humanidad, ¿no es puramente egoísta? Es inútil que siga y demuestre cómo cada una de esas cosas, Dios, humanidad, etc., se preocupan solo de su bien y no del nuestro. Revisen a los demás y vean por ustedes mismos si la verdad, la libertad, la justicia, etc., se preocupan de ustedes para otra cosa que no sea pedirles su entusiasmo y sus servicios. Que sean servidores dedicados, que les rindan homenaje, eso es todo lo que les piden. Miren a un pueblo redimido por nobles patriotas. Los patriotas caen en la batalla o revientan de hambre y de miseria. ¿Qué dice el pueblo? Abonado con sus cadáveres se hace floreciente. Mueren los individuos por la gran causa del pueblo, que se conforma con dedicarles alguna que otra lamentable frase de reconocimiento y se guarda para sí todo el provecho. Eso me parece un egoísmo demasiado lucrativo. Pero vean al sultán que cuida tan tiernamente a los suyos. ¿No es la imagen de la más pura abnegación, y no es su vida un constante sacrificio? Sí, por los suyos. ¿Se quiere hacer un ensayo? Que se muestre que no se es el suyo, sino el tuyo, que se rechace su egoísmo y será uno perseguido, encarcelado, torturado. El sultán no basa su causa más que en sí mismo, es todo en todo, es el único, y no tolera a nadie que no sea uno de los suyos. ¿No les dicen nada estos ejemplos? ¿No les hacen pensar que un egoísta tiene razón? Yo, al menos, aprendo de ellos, y en vez de continuar sirviendo con desinterés a esos grandes egoístas, seré yo mismo el egoísta. Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré, entonces, mi causa sobre mí. Soy, como Dios, la negación de todo lo demás, soy todo para mí, soy el único. Si Dios y la humanidad son poderosos con lo que contienen, hasta el punto de que para ellos mismos todo está en todo, yo advierto que me falta a mí mucho menos todavía, y que no tengo que quejarme de mi futilidad. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía. Mi causa, me dirán, debería ser, al menos, la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo. Esas no son, para mí, más que palabras. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana,
no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío, no es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Comentario de TV. Ah, qué solemne declaración de grandeza, y qué ridícula al mismo tiempo. Yo basaré mi causa sobre mí. Soy, como Dios, la negación de todo lo demás. Eso suena menos a revelación y más a un adolescente frente al espejo, convencido de que su reflejo es el universo entero. La humanidad y Dios, dices, fundaron su causa en sí mismos. Y tú, con gesto heroico, decides imitarlos. Bravo, acabas de reinventar el egoísmo, pero con palabras más pomposas. Soy la nada creadora. ¡Qué frase tan hinchada! La nada no crea nada, la nada no necesita tu firma. Es como presumir que eres el gerente de un vacío. Fuera toda causa que no sea la mía. Muy bien, pero tu causa no es más que otra etiqueta. Cambiaste Dios por yo y crees que has escapado. No, lo único que hiciste fue poner tu nombre en la misma estafa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Preguntas, como si fueras el primero en descubrir que esas palabras son arbitrarias. Felicidades. Acabas de llegar a la conclusión que cualquier niño alcanza cuando se da cuenta de que Papá Noel no existe. Y ese cierre triunfal, nada está por encima de mí. ¡Qué épico! ¡Qué teatral! ¡Qué vacío! Porque si nada está por encima de ti, tampoco hay nada debajo. Solo aire, solo palabras. En resumen, tu proclamación de unicidad no es más que un monólogo de espejismos. Has cambiado de amo, pero sigues siendo esclavo de la idea de tener una causa. La verdadera burla es que incluso tu yo es otra ficción. ¿Qué fue lo irónico de la filosofía de Max Stirner? Lo irónico de la filosofía de Max Stirner es que, en su intento de dinamitar todas las ideas fijas, Dios, Estado, humanidad, moral, justicia, terminó creando otra, el único. Fue como si el perro corriera en círculos y terminara mordiéndose la cola. Su obra El único y su propiedad 1844 es una crítica radical contra cualquier abstracción que pretenda dominar al individuo. Stirner denuncia que conceptos como patria, sociedad o humanidad son ficciones que exigen sacrificio y obediencia, mientras que el individuo debería liberarse de ellas y vivir solo para sí mismo. La ironía está en que, al rechazar todas las causas y valores universales, formuló una nueva categoría absoluta, el único, esa figura que no se somete a nada y que se afirma como dueño de sí mismo. En otras palabras, Stirner quiso escapar de los ídolos, pero terminó erigiendo uno nuevo, aunque disfrazado de negación. Además, su pensamiento influyó en corrientes colectivas como el anarquismo y el existencialismo, lo cual es paradójico. Un filósofo que proclamaba la inutilidad de toda comunidad terminó siendo bandera para movimientos que buscaban transformar la sociedad. En resumen, ironía 1. Destruye todas las causas pero funda la suya en el único. Ironía 2. Rechaza lo colectivo, pero inspira movimientos colectivos. Ironía 3. Proclama la inutilidad de las abstracciones, pero su propia idea se convierte en una abstracción poderosa. Stirner entonces negaba eso de lo que necesitaba para vivir. No pudo vivir en aislamiento total. Y ahí está la gran contradicción de Stirner. Él proclamaba que el individuo debía liberarse de todas las abstracciones, Dios, Estado, humanidad, moral, y vivir solo para sí mismo, como el único. Pero al mismo tiempo, ningún ser humano puede existir en aislamiento total. Lo irónico es que su filosofía radical de independencia absoluta necesitaba lo que negaba. Lenguaje. Stirner escribe para otros, usa palabras que son convenciones colectivas. Sin comunidad lingüística, su pensamiento no podría siquiera expresarse. Sociedad. Aunque desprecia las instituciones, dependía de ellas para sobrevivir. Editoriales, lectores, redes intelectuales. Su libro circuló en cafés, círculos anarquistas y universidades. Relación. Su idea del único influyó en movimientos colectivos como el anarquismo y el existencialismo. Es decir, su rechazo a lo común terminó alimentando lo común. La ironía es doble. Negaba las causas colectivas, pero necesitaba la colectividad para difundir su negación. Proclamaba la autosuficiencia del individuo, pero su vida y obra dependieron de la interacción con otros. En otras palabras, Stirner quiso escapar de la red, pero su propia voz solo existe dentro de ella.
Su único es inseparable de los demás, aunque él lo negara. Eso era egoísmo inútil y cínico. Stirner proclamaba un egoísmo radical, pero ese egoísmo era inútil y cínico porque no podía sostenerse en la práctica. Inútil, porque negar toda causa externa no elimina la necesidad de vivir en relación con otros. El lenguaje, la comida, la cultura, el papel sanitario, incluso la posibilidad de publicar un libro, dependen de estructuras colectivas. Su único no puede existir sin los demás, aunque los desprecie. Cínico, porque disfrazaba su propio egoísmo con un aire de revelación filosófica. Al denunciar que Dios, la humanidad o la patria eran egoístas, él simplemente reclamaba el mismo derecho, pero con un tono de superioridad. Es como decir, todos son farsantes, menos yo, que soy el farsante consciente. La ironía es que su crítica pretendía liberar al individuo, pero en realidad lo encerraba en una abstracción más, el único. Y esa abstracción, como todas, es incapaz de sostener la vida real. En otras palabras, Stirner quería dinamitar los ídolos, pero terminó erigiendo uno nuevo, el egoísmo absoluto, que no sirve para vivir ni para convivir. Podemos pensar con egoísmo, pero hay que aprender a negociar con los demás, y con el egoísmo en mente, jugar al ganar-ganar, pero uno debe ganar más, pero que los demás se queden contentos. Esta es la diferencia entre un egoísmo inútil, como el de Stirner, que se encierra en sí mismo y se vuelve estéril, y un egoísmo estratégico, que reconoce que no vivimos aislados y que la interacción con los demás es inevitable. La clave está en transformar el egoísmo en negociación inteligente. Pensar en ganar-ganar, no porque seas altruista, sino porque si los demás sienten que ganan, aceptan el juego. Pero ganar más tú. El egoísmo se mantiene, pero disfrazado de cooperación. Es como repartir el pastel de manera que todos sonrían, aunque tu porción sea más grande. El otro debe salir contento. Si el otro se siente explotado, la relación se rompe. El egoísmo inteligente sabe que la apariencia de equidad es la mejor máscara. La negociación como teatro, mostrar empatía, escuchar, conceder algo, todo eso es parte de la puesta en escena para que tu beneficio parezca natural. En otras palabras, el egoísmo bruto es inútil porque te aísla y te destruye. El egoísmo cínico es torpe porque se delata. El egoísmo estratégico es eficaz porque usa la satisfacción ajena como herramienta para tu propio beneficio. Página 15.